Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al epidemiólogo y salubrista, el doctor Carlos Félix Cuello. Muchísimas gracias por el honor. Saludos, bien. Me tenía votado, pero estamos por aquí. Bueno, aquí lo tenemos, doctor, en este momento oportuno para abordar temas de gran interés para la colectividad. Resulta que a raíz del surgimiento del hantavirus en Europa, que ocasionó una alarma, la gente también aquí en República Dominicana está alarmado y tiene incertidumbre de si ese virus puede afectarnos a nosotros y cuál es el surgimiento, el mecanismo y la prevención que se puede tener frente a un fenómeno de esta naturaleza. ¿Qué usted tiene que decir acerca de esto? Bueno, eso forma parte de la época en materia de transmitir informaciones, cuando hay un acontecimiento que tiene repercusión internacional y que en países como nosotros, en República Dominicana, pues se difunde sin ningún elemento de revisión y calificación en materia de lo que se informa. Lo primero es que eso de hantavirus es una familia de virus, no es un virus, una familia de virus, y que se conoce hace muchos años, desde la década de los 50 del siglo pasado. Empezó como manifestación clínica en Corea, en la guerra de Corea, entre los 50 y los 53. Pero no fue sino hasta los 70 cuando un virólogo justamente coreano, O Hwang Lee, estudió parte del brote e identificó que ese brote era como consecuencia de un virus. Y eso se dio en la parte sur del río que llevaba como nombre Hanta. Y ahí por eso se le ponen hantavirus. Eso se dio más a conocer en los Estados Unidos, en las décadas del 93, por ahí, que se presentó un brote de pacientes que tenían cuadros febriles tremendos, una dificultad respiratoria grande, síndrome renal, hemorragia a nivel renal, y se comprobó que era producto al virus. Los virus son una familia de roedores muy amplia, muy amplia. Más de 2.500, 2.300 se contempla que tiene los roedores que portan el tipo de virus. Y tiene una característica que existen en mucha parte del mundo. En mucha parte del mundo. La única parte que no existe es la parte del Atlántico. Pero en toda la parte del mundo existen y están clasificados en función de las áreas donde están. Porque es un virus silvestre. ¿Por qué es silvestre? Porque el vector que utiliza es un tipo de roedor que existen en las áreas silvestres, que existen en las áreas agrícolas, que existen en los lugares donde hay producciones, no están casi en la parte urbana. Y es un virus que se ha identificado en el Asia, en la parte suramericana y latinoamericana, en Europa. En el caso de Estados Unidos se presentan alrededor de 50 casos todos los años, se reportan a través de los CDC, el organismo encargado de dar seguimiento a este tipo de enfermedades. Y entonces presentan brote, tiene una alta tasa de letalidad el virus. Se dice que alrededor, no se dice, ya está comprobado, que alrededor del 40, entre el 30 y 40% tiene una tasa de letalidad. Entonces es un virus que como tiene presencia, por ejemplo, en Sudamérica, en los Andes, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, presentan brotes de manera periódica, tiene una tasa de letalidad y por eso está vinculado también a un problema de turismo, de cruceros, porque cuando van excursiones turísticas que van a áreas de cabaña, como es un virus que se transmite a través de ese tipo de roedor, un tipo de roedor, se transmite a través de las heces, a través de la saliva, a través de la orina. Cuando esas cabañas que los turistas van o cualquier equipo de familiar van, de personas van,
que están cerradas, cuando tiene mucho tiempo que no se utilizan o no se le da un aseo, una limpieza como debería darse, al darle uso a esa propiedad, a ese lugar, y se levanta, por ejemplo, el polvo, se adquiere la infección viral a través de la inhalación, de la contaminación que hay, o vía del acceso, vía del orina, la saliva, del roedor. Y como es una enfermedad principalmente que cuando tiene vinculación pulmonar que produce el síndrome de la neumonía o a nivel renal, que es un síndrome hemorrágico a nivel renal, es donde más preocupación hay porque tiene una alta tasa de letalidad y hay que recurrir de manera rápida a un centro de salud para darle apoyo desde el punto de vista de los cuidados al paciente que desarrolla la enfermedad. Por eso es probablemente el elemento de alerta a nivel de muchos países y aquí por un problema de información. Pero en República Dominicana no tenemos ese tipo de roedor. No la tenemos. Porque o no la hemos identificado, para hacer un poco desde el punto de vista objetivo más preciso. Porque bueno, a no ser una enfermedad tan común, a no ser una enfermedad de seguimiento en términos de la zona del Caribe, pues entonces las autoridades del sistema de salud no han tenido interés para identificar en todos los roedores que existen en República Dominicana cuáles de ellos puede ser portador del virus, del hantavirus, que debería ser un elemento de interés, porque ya el virus tiene mucha presencia a nivel de mucha parte del mundo. Es decir, doctor, que por el momento no se refleja ningún peligro de que República Dominicana pueda ser afectado por el hantavirus. No, de manera inmediata no. Aunque cuando estamos en una época mundial interconectada, desde el punto de vista de la internet, de los cruceros, las informaciones ya instantáneas, pero desde el punto de vista de la existencia de la realidad de República Dominicana, no podemos decir que hay un peligro inmediato, ni de brote, ni de presentar esta enfermedad, porque no se ha identificado que el vector está en República Dominicana. Aquí sí hay roedores que tienen unas características parecidas al vector que utiliza el hantavirus, porque ese es un tipo de roedor que es pequeño, tiene una pata larga, tiene una cola larga, una coloración blanquecina a medio marrón, pero está más vinculado a la parte selvática, a la parte de producciones de arroz, producciones de café, ese tipo de áreas. Es que está, y no está en la parte urbana normalmente, casi no está en la parte urbana. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se ha identificado, es la parte vinculada a Arizona, a la parte de México, el territorio que anteriormente era mexicano, a Utah, en el caso de Miami, también en la parte arrocera, es donde se ha identificado la presencia de este tipo de roedor, pero en la República Dominicana no ha estado identificado desde el punto de vista de las autoridades de la República Dominicana. Por tanto, no hay esa preocupación de que aquí va a llegar el hantavirus en los próximos días, se va a transmitir esa enfermedad, que hay que tener cuidado. No es por ahí que estamos. Doctor, en la historia de República Dominicana se registra algún caso de hantavirus. No ha sido identificado caso de hantavirus en República Dominicana. ¿Y en el Caribe, en qué países se ha podido? En Latinoamérica, sí. En este caso, en Bolivia, en Brasil, se ha identificado en Ecuador, en la parte suramericana, andina, que hay el mismo virus tiene especie de la parte de andina, donde se produce Chile, Argentina, Bolivia pertenece también a la parte andina. Ahí sí se han reportado brotes, pero no en esta parte caribeña, Cuba, nosotros, Puerto Rico, esa parte no ha sido identificado la presencia del vector. ¿Hay algún periodo donde la presencia del vector, por las características del clima, se activa? En la parte del calor y trópico se activa más que en la parte del frío.
pero está vinculada más a un problema de producción de la parte selvática, a la parte productiva. Y esa es una característica, por eso en la Antártida no existe el vector para el virus, no existe. Es la única parte del mundo que no hay ese tipo de virus, por la temperatura, por el problema de medio ambiente. Después, en la demás parte del mundo son susceptibles de que pueda aparecer el virus porque hay vectores que están vinculados al virus. No hay tampoco esa transmisión como otro tipo de enfermedades virales, tipo, por ejemplo, la pandemia de la COVID o algunos otro virus, el mismo virus del norovirus, que es vía de persona a persona. No es así la transmisión, por eso incluso la posibilidad de diseminación es más lenta desde el punto de vista de la posibilidad de que se expanda, porque es una transmisión de absorción de las partículas que se puedan tener cuando hay una movilidad del área cerrada que no se limpie o se desinfecte previo a su uso. Ahí usted la puede inhalar y a desarrollar las enfermedades, porque no se transmite tampoco de persona a persona, a pesar de que la parte andina, que es la parte donde se ha evidenciado que 2 casos, 2 personas, han desarrollado la actividad por contacto directo una vez que ha presentado el cuadro clínico y se han encontrado en la misma hábitat de vivencia. Ahí sí se han presentado 2 casos únicos nada más en el mundo, pero todavía no se ha demostrado la sistematicidad en términos del contagio de persona a persona, del abrazo, del beso. Esa forma no se ha demostrado todavía. A propósito del norovirus, ¿qué es y cuál es la característica y qué representa para nosotros? Bien, en el caso, para comparar los dos virus desde el punto de vista epidemiológico de clínica, en el caso de hantavirus, se puede confundir con una enfermedad de tipo viral, porque tiene se desarrolla con un cuadro con una alta temperatura, con dolores musculares, con dolor tremendo de cabeza. Puede presentar cuadro diarreico también. Presenta una complicación a nivel pulmonar, por eso la dificultad respiratoria, pero también presenta una dificultad renal, que es donde son los 2 elementos de complicaciones clínicas más delicados de eso, el síndrome de neumonía y el síndrome hemorrágico renal. Son las dos enfermedades más preocupantes que generan la tasa de letalidad. Norovirus diferente, y además esto se adquiere como consecuencia de la contaminación de las heces, de la saliva y de la orina del roedor. En el caso del norovirus es diferente. El norovirus es un virus muy infectante, infecta mucho, produce una gastroenteritis muy amplia, una deshidratación muy amplia. Se presenta por contaminación de los alimentos, por contaminación de la cocción de los alimentos incompleto, por no observación de los códigos de procedimiento para la limpieza y la desinfección de las áreas y de la cocción de los alimentos, no lavarse de la mano en el proceso de preparar de los alimentos. Necesita una cantidad de partículas pequeñas del virus para generar un brote sin ningún tipo de dificultades. Tiene un aumento de la temperatura, pero lo más aparte es el cuadro diarreico explosivo que tiene, y la ventaja, no tiene una tasa de letalidad de importancia, y usted resuelve la enfermedad del norovirus fácilmente con un esquema de hidratación correcta que se le puede suministrar al paciente. Y su característica también, que la diferencia es que se presenta en lugares donde se atienden ancianos, lo se llaman los lugares de ancianos, las escuelas, a nivel de crucero, de turismo, por un problema de cocción principalmente vinculado a los crustáceos, que la forma de cocción, cuando se hace de manera inadecuada e incompleta, la posibilidad es muy alta de que se generen producciones de cuadros diarreicos por hantavirus. Lo que pasa es que no se maneja mucho desde el punto de vista del turismo por un problema de intereses económicos, pero ahí se presentan muchos cuadros diarreicos por eso. Y República Dominicana, cada rato hay cuadros de norovirus. Ustedes ven cada rato en los medios de comunicación
que en tal escuela hay un brote de niños que tiene vómito y diarrea, que en tal lugar de ancianos hay vómito y diarrea. Eso es el norovirus que lo genera. Y por eso es la diferencia y los elementos llamativos. Y coinciden los dos virus, que ninguno de los dos tiene vacunas. No tiene vacuna, lo que tiene es tratamiento de soporte. No hay vacuna para ninguno de los dos. Esa es una también de las coincidencias. En el caso de hantavirus, no hay vacuna por la siguiente razón. Tú sabes que la vacuna lo desarrollan las multinacionales en función de intereses económicos. Para desarrollarse una vacuna se necesitan miles de personas, decenas de años y rentabilidad. Si no se crean esas condiciones, ninguna multinacional se dedica a desarrollar vacunas porque no va a haber en los diferentes niveles de la investigación cantidad de personas suficientes que puedan enfermarse y que como consecuencia pueden prevenirse por vacuna. Entonces a las multinacionales no les interesa trabajar en la parte de vacunas para hantavirus por esa característica, porque no tiene rentabilidad económica. En el caso del norovirus, que sí hay una amplia gama de brotes que se presentan a nivel mundial en cualquier tipo de momentos, dependiendo qué tanto se observa los protocolos de control de infección y de contaminación en cualquier tipo de área y de centro. Ahí sí hay proyectos de vacunas que la están desarrollando muchas multinacionales, justamente con una de las tecnologías que desarrollaron vacunas para la pandemia de la COVID-19. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Personas envejecientes, con la ventaja que tiene eso, que su expansión se resuelve fácilmente, no tiene mayor tipo de repercusiones, y por eso la atención y la importancia probablemente no tenga mayores repercusiones desde el punto de vista de su cuestionamiento. Obviamente eso te da a ti una idea de que los protocolos vinculados a la prevención de la transmisión de ese virus no se aplican en los diferentes lugares donde se desarrolla esos cuadros diarreicos. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Doctor, entonces, dadas las explicaciones claras que usted dio en el segmento anterior acerca de la diferencia de hantavirus y el norovirus, ¿cuál es la prevalencia del norovirus en la República Dominicana? ¿Y cuántos casos se registran periódicamente? Y el surgimiento y cómo se reactivan los mecanismos de la presencia de ese virus aquí. Aquí en República Dominicana se presentan miles de casos de virus. Del norovirus. Del norovirus, miles de casos, de cuadros clínicos se presentan. Y por eso periódicamente, como decía, como informaba, se intervenían escuelas, se intervenían centros de atenciones de personas envejecientes, con la ventaja que tiene eso, que su expansión se resuelve fácilmente, no tiene mayor tipo de repercusiones, y por eso la atención y la importancia probablemente no tenga mayores repercusiones desde el punto de vista de su cuestionamiento. Obviamente eso te da a ti una idea de que los protocolos vinculados a la prevención de la transmisión de ese virus no se aplican en los diferentes lugares donde se desarrolla esos cuadros diarreicos, porque solo se produce cuando se violan los protocolos, cuando se está cocinando, cuando se está en un tipo de actividades de fiesta de buffet, cuando están en actividades masivas que está vinculado a la cocción de los alimentos o compartir alimentos, cuando se inobserva el lavado de la mano en el proceso previo a usted poder preparar los alimentos o posterior a preparar los alimentos.
Si eso no se resuelve, entonces la posibilidad del brote está ahí. Y se opaca cuando, como no tiene una tasa de mortalidad alta, es muy insignificante, porque en unos 3 o 4 días ya se resuelve el cuadro clínico de esa enfermedad. Esa es la ventaja con relación a eso. Pero lo preocupante es que no hay una política pública de manera permanente de que se esté atento a la aplicación de los protocolos vinculados a la prevención de ese tipo de presencia de virus, ni a nivel público, ni mucho menos a nivel privado, en centros que tienen un alto flujo de personas y de venta de alimentos y de preparación de los alimentos. Y por eso ustedes ven que eso no solo es en el área interna de los países, sino en el área vinculada a los cruceros, a turismo, que hay mucha producción de ese tipo de cuadros clínicos. Lo único que eso no se difunde mucho porque eso está vinculado a un problema de imagen, tiene repercusiones internacionales y a veces eso no puede pasar así. Tú nunca has visto en República Dominicana, igualito como pasó en la pandemia de la COVID-19, un registro del comportamiento de la COVID a nivel de turismo. Eso no se dio. Se crearon 2 estructuras, una para el turismo y una para la interno, para presentar las informaciones. Y eso se da también en el caso de ese tipo de enfermedades. Se difunden más en los medios a nivel interno del país, en áreas que no tienen que ver con esos sectores económicos que son un poco delicados para dar determinado tipo de información. Pero eso es el elemento muy frecuente en República Dominicana. Tú entras a cualquier link de esos internacionales que le dan seguimiento a nivel mundial el problema de ese tipo de brote y te va a salir. No, periódicamente se presentan muchos casos de norovirus en República Dominicana. Eso es frecuente. Y por suerte las autoridades lo admitieron cuando se presentó el caso de Puerto Plata, que fue un cuadro justamente de norovirus, que vino aquí contaminado con más de 100 gente y que la población lo conoció, no porque las autoridades informaron de la presencia y dieron las informaciones pertinentes para que no se genere ese tipo de angustia en la población y desinformación vinculado a esa cantidad de gente que había en Puerto Plata en ese crucero, sino que después que se da a conocer públicamente con entrevistas de personas vinculadas que conocían la información, pues salen las autoridades entonces a informar que sí, que ya se fue en el día anterior, pero que no hubo mayores tipos de repercusión. Lo importante no es que no haya repercusión, es que desde el punto de vista de la salud pública, de la información, la gente debe tener la información al día y a tiempo para poder manejar cualquier tipo de problema que se pueda presentar desde el punto de vista sanitario. Y así hay más conciencia, así hay menos especulación, así se resuelve el problema de una vez y la gente se orienta. ¿Cuáles son los mecanismos, las medidas de prevención que debe tomar la ciudadanía frente a este tipo de cosas? Porque si bien es cierto que la autoridad debe adoptar los protocolos del lugar para el manejo sanitario como un asunto de seguridad del Estado, la gente también debe tener a mano alguna orientación, algún mecanismo a través del cual pueda prevenir por lo menos cuando sienta algún síntoma de este virus. Como hasta ahora no se ha conocido aquí la presencia del hantavirus, pero en medicina nosotros tenemos un axioma desde el punto de vista de definir un diagnóstico, y es que lo que usted no busca no encuentra. Como ya se ha hablado y se conoce de esta enfermedad con mayor información por los brotes que se han presentado, en cualquier parte montañosa, productora de arroz, de café, en cualquier área que existan cabañas en la República Dominicana y que vayan gente a ocuparla y a pasar vacaciones y días por ahí o trabajadores, si usted ve que en menos de 48 horas que usted entra a esa cabaña o que usted está en el trabajo del arroz, del café, del plátano, y usted sale y después de esas 48 horas o usted presenta un cuadro febril alto de repente, dolor de cabeza de repente, un dolor muscular tremendo de repente, vaya rápido a cualquier centro de salud cercano. Porque usted no sabe si por mala suerte o buena suerte, usted es el primer caso
que puede tener el hantavirus. Obviamente eso tiene su limitante en esa zona porque el hantavirus tiene que tener un elemento de identificación de la técnica para poder identificarlo. Y esa es una de las debilidades que tiene el sistema nuestro de salud desde el punto de vista de la disponibilidad de los medios para identificar algún tipo de microorganismos, principalmente virus. Si fuera bacteria o parásito, hongo, sí, pero los virus tienen mayor tipo de dificultad para todo identificarlo y puede hacer el diagnóstico. Pero vaya a un centro de salud, lo más recomendable, vinculado a ese problema del hantavirus, a ver si es hantavirus o si es otra enfermedad. En el caso que usted también en esos tipos de lugares, un centro escolar o algún retiro o algo, y usted vea que en cuestión de horas, después que usted se tuvo un rato almorzando y al cabo de ese rato de media hora, de 1 hora, de 2 horas, empieza a producirse una diarrea explosiva en usted. Usted tiene que recurrir rápido a cualquier centro de salud de la zona para identificarle el norovirus. Doctor, ¿cuál es la característica prevalente del proceso viral en verano? ¿El verano? Sí. Bueno, como infecciones de tipo respiratoria son las principales. Secreciones, dolor de cabeza, malestar general, prevalecen mucho, principalmente en los niños hasta los 5 años de edad, las personas envejecientes por su sistema inmunológico, los que tienen problemas de dificultad del sistema inmunológico son los más afectados, pero es el cuadro más dominante en épocas incluso como esta. Y más en los cambios climáticos que hay, que tú ves que estamos en una época, todavía se supone que no hemos entrado en la época del periodo ciclónico. Se supone que a partir de junio, finales de junio, pero tú has visto cómo se ha comportado el medio en toda esta área de nosotros, con vaguadas repetidas que se interponen entre una con otra. Ahora mismo estamos en un proceso también de lluvia aumentada y todo. Han aumentado mucho los casos de tipo respiratorio. Y entonces esas son las características de época como la de nosotros. ¿Qué tipo de casos respiratorios viral se refleja actualmente con mayor predominio? Respiratoria. Actualmente el mayor cuadro clínico de infección viral son de tipo respiratorio. Ahora mismo. Es lo más frecuente que hay a nivel de consulta. ¿Cuál es el segmento de la población más vulnerable frente a este? Los niños menores de 5 años de edad, los niños que nacen con prematuridad, que nacen a pretérmino, que tienen una patología, esos son los más susceptibles a desarrollar que puedan desarrollar infecciones de tipo respiratorio en épocas como esta. Nuestros viejitos, nuestros envejecientes también, que su sistema de defensa está un poco disminuido por sus condiciones de su edad, también si tienen alguna enfermedad agregada, tipo o de cáncer, de ese tipo de enfermedades, si son asmáticos, si tienen problemas pulmonares, son más susceptibles de desarrollar este tipo de infecciones virales. ¿Qué método, qué mecanismo de prevención es el más socorrido para evitar ser afectado? Bueno, como hay un aumento en la cantidad de enfermedades virales, si hay encuentros familiares, hay que tratar de que en los encuentros haya área de ventilación, en términos de esos encuentros, para disminuir un poco la capacidad de contagio a nivel respiratorio, porque vía de contacto directo, contacto vía aérea. Hay que lavarse de manera frecuente y ver la mano, porque usted puede con una tos o con un estornudo, usted puede contaminarse la mano y transmitir también el virus. En los lugares donde haya alguien que tenga un proceso infeccioso respiratorio presente, puede ponerse determinado tipo de mascarilla para tratar de que no transmita el virus a los demás que no lo tienen ahí. De manera, más o menos son esas informaciones generales que se puede presentar en encuentros ya de muchas personas juntas. Finalmente puede vislumbrarse un verano muy activo en términos virales.
No, de hecho, sí, de hecho estamos en el curso de hecho, porque está muy inestable el clima. Está muy inestable el clima y vamos a entrar ya en una época fuerte de la parte del verano, entonces hay que tomar las medidas preventivas como le estaba hablando, como le estaban aplicando ahora, y cuidar principalmente esos estadios de la vida. Agradecemos su amable presencia, doctor, para orientar a la ciudadanía a través de esferas de poder acerca de estos procesos que entrañan la salud pública. Esferas de poder siempre será un canal abierto. Siempre a sus órdenes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el epidemiólogo y salubrista, el doctor Carlos Félix Cuello. Proseguimos con nuestro contenido.